Más allá del misterio radio. Iniciaremos comentando que en Tampico, Tamaulipas, o mejor dicho, en el estado de Tamaulipas, lo que es el área de Tampico, lo que es Ciudad Madero, y también lo que le llaman Ciudad Pemex, mucho se ha hablado de que los huracanes nada más pasan de largo y desde hace más de 54 años no conocen lo que es un desastre natural provocado por algún tipo de huracán, por algún tipo de ciclón en esa zona de Tamaulipas. Dicen los habitantes de esas ciudades costeras que están siendo protegidos por una fuerza extraterrestre. Imagínense ustedes, queridos amigos, que son precisamente los extraterrestres quienes defienden y protegen a esta ciudad Madero y a Tampico y otras ciudades de la costa, que desde hace más o menos 54 años ellos tuvieron un avistamiento múltiple, que vieron varias esferas, muchas esferas, volar a muy baja altura, e incluso hay testigos, hay pescadores que dicen haber visto sumergirse a estas extrañas naves en el mar. De tal manera que ellos aseguran que hay una base extraterrestre muy cerca de las escolleras, a 1,5 kilómetros de la costa, en donde pues en las noches se ven luces, se ven incluso luces de manera submarina, que no tiene nada que ver con barcos, ni con embarcaciones, ni con nada conocido, porque estas luces emergen, salen a la superficie del agua y emprenden el vuelo. Todo eso lo han declarado en entrevistas, a revistas, a medios electrónicos, medios televisivos, etcétera. Y pues esto ha crecido enormemente a lo largo de 54 años hasta estas fechas, y ha creado una especie de turismo interesado precisamente en el fenómeno extraterrestre. A grado tal que esto es tema prácticamente de nombre de restaurantes, e incluso se han organizado, yo creo que los comerciantes uniéndose con algunos organismos de tipo turístico, y han levantado un pequeño monumento con la figura de un extraterrestre. Y esto llama la atención, obviamente, porque van y se toman las fotos, etcétera. Pero lejos de esta cuestión turística, y tomándolo ya por el lado serio, pues aseguran que desde entonces, desde 1967 hasta la fecha, no han sido tocados por ningún tipo de huracán. Cuando muy cerca, en otros estados de la costa, o incluso Florida, usted sabe, Nueva Orleans, que están ya en los Estados Unidos, pero es la misma zona, han sido devastados. Pues simplemente a Tamaulipas no han entrado los huracanes. ¿Qué opina usted, don Pedro? Pues Humberto, es increíble, ¿verdad? Y de la libre opinión de que pues estos avistamientos a cada momento se van haciendo ya de una forma colectiva, donde todo mundo ya los ve con más frecuencia. Y ya no hay ese problema, Humberto, de que usted veía un avistamiento y pues tenía el temor de que la gente no le creyera o que pues se riera de uno, ¿verdad? Pero aquí esto ya es una realidad, principalmente de esos avistamientos acuáticos, Humberto, donde ha habido mucha gente, entre ellos yo me cuento, Humberto, lo que vimos en el 69 en Acapulco. Pues no está muy retirado, sí, 67 y 69. Sí, de ver de que un artefacto salía de las profundidades del mar, y en su momento, pues a lo mejor como éramos muy jóvenes, no nos los creyeron, pero hoy en día
con tantas cosas que se están viendo, Humberto, así que pues debe ser más positiva el sentir de la gente. Pues al menos hay ya una especie de empatía de lo que sucedió, que le sucedió a usted en el 69 y lo que sucedió desde 1967. Yo preparé una pequeña investigación, tengo aquí ya las hojas impresas, y me gustaría darle lectura a este resumen que hice hoy por la mañana, porque me pareció muy importante y hasta cierto punto me pareció muy raro de que desde 1967 hasta lo que vamos de 2021, ya 54, 55 años ya casi por cumplirse, no han sido tocados por huracanes, cuando pues en esa parte, en el sur de los Estados Unidos, pues han sido muy castigados, ya lo dije. Florida, Nueva Orleans y otros estados más han sido golpeados. ¿Y por qué dicen que en Tamaulipas no? Yo tal vez lo entendería, que en 7 años no ha sido tocado por un huracán, o en 12 años, o hasta 15 años. Pero 54 años, como que sí, es un poco raro. Dice aquí el apunte que traigo, que desde hace más de 54 años, el sur de Tamaulipas mantiene viva la idea de que la zona es defendida por seres de otro planeta, quienes impiden que los ciclones o huracanes azoten el estado. Este tema ha llegado incluso hasta Europa. Existe una creencia de una base ovni a 1 kilómetro de las escolleras de Playa Miramar. La creencia popular de que seres extraterrestres protegen desde hace 54 años el sur de Tamaulipas de ser azotado por algún fenómeno meteorológico cobra fuerza año con año, sobre todo durante la temporada de huracanes. Esta idea de que existe una base ovni a 1.3 kilómetros de las escolleras de Playa Miramar y que se encarga de desviar ciclones y tormentas tropicales dio forma a una leyenda urbana que rebasó fronteras internacionales y atrajo el interés de medios de comunicación europeos, quienes vinieron hasta Tamaulipas a realizar diversas investigaciones. Y es que esto se basa en que el último huracán que tocó tierra fue el huracán Inés en 1966. Después de todos los fenómenos meteorológicos que han estado frente a Tampico, simple y sencillamente terminan tomando otra dirección. Es decir, algo los desvía. Y es a finales de esa década cuando la gente empezó a preguntarse cómo es que el sur de Tamaulipas logra librar la furia de la naturaleza. Y esto lo recuerda el historiador Francisco Ramos Alcocer. Ramos Alcocer menciona que el 7 de agosto de 1967, familias de Tampico y de Ciudad Madero dijeron haber visto 9 objetos voladores no identificados, mismos que fueron documentados en la bitácora del controlador de vuelo de la torre del aeropuerto porteño, José Castillo. Este primer avistamiento vino a detonar la creencia de que eran los extraterrestres los que cuidaban a la población e impedían que azotara cualquier tipo de huracán. Objetos luminosos que dejaban una brillante estela de luz. Dijo también haber visto el piloto aviador Rogelio Pierre al ser entrevistado por los medios de comunicación de aquella época. Eran objetos luminosos, sin duda alguna. ¿Qué otra cosa pudieron haber sido? Simple y sencillamente, en aquel tiempo los llamaron ovnis. Objetos voladores no identificados.
Al no ser identificados, quiere decir, amigos del auditorio, que no son conocidos, que no son aviones, que no son helicópteros, que no son otro tipo de artefactos voladores conocidos en la Tierra. Y al momento de decir no identificados es decir desconocidos. Y cuando los terrestres no conocen lo que hacen, esto se atribuye precisamente a los extraterrestres. Un tema interesante, estoy leyendo solamente la mitad, falta todavía la segunda parte de este impreso que traigo, pero aquí vale la pena hacer algunas precisiones. Desde 1967 vieron esta oleada ovni, vieron varios objetos, vieron precisamente volar muy cerca del puerto de Ciudad Madero, vieron hacer evoluciones, incluso aquí lo narra perfectamente, que la torre de control del aeropuerto reportó precisamente esto, y que dejó el controlador de vuelo, el señor Castillo, dejó anotada en la bitácora esta situación, este acontecimiento fuera de lo normal que sucedió en aquella época. Alfonso Leiva nos comenta, dice que el fenómeno ovni es muy parecido a lo que pasa en el volcán Popocatépetl, que cuando está haciendo exhalaciones se han visto cómo entran esferas luminosas al cráter. Y que dice, hay un lugar muy cerca de Atlisco, Puebla, que se llama Atlimalaya. Y ahí los habitantes dan testimonio de varios avistamientos de ovnis. Excelente, Alfonso. Bueno, pues continuamos con más de el caso de Tampico, Tamaulipas, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Dice que el historiador Francisco Ramos menciona que a partir del 7 de agosto de 1967, muchas personas comentaron haber visto objetos voladores no identificados, dice aquí más de 9, y ese fue el primer avistamiento masivo. De ahí para allá detonó la creencia, sobre todo en el estado de Tamaulipas y las ciudades porteñas o costeras, de que estos estaban protegiendo precisamente a los puertos. Dice que no se trataba de una flotilla de aviones o de algún otro artefacto construido por el hombre, sino que eran objetos extraterrestres. Esta versión se robusteció con lo dicho por un trabajador de la refinería, Francisco I. Madero. Este trabajador sostuvo que llevaba 3 meses viendo los mismos objetos en el cielo, los cuales de pronto se sumergían hacia el fondo del mar. Interesante la declaración de este trabajador. Durante 3 meses, don Pedro. ¿Y eso nomás? 3 meses, dice, llevaba observando. Y es que estos trabajadores de las refinerías pasan temporadas largas en alta mar, donde están ubicadas las refinerías, y a veces por distracción se ponen a observar el cielo, se ponen a observar el horizonte, y él curiosamente documentó, anotó y lo declaró, que durante 3 meses llevaba viendo los mismos objetos, cómo flotaban en el cielo y cómo se sumergían hasta el fondo del mar. Dice, en ese entonces comenzó a especularse que quien cuidaba a las familias de esa zona eran los extraterrestres, aunque coincide en que en esa época, en el año de 1967, se construyó un monumento a la reina de los pescadores, la Virgen del Carmen, la patrona de los pescadores, cuyo monumento se instaló a la orilla del río Pánuco en ese año del 67. La patrona de los pescadores era, sigue siendo hasta la fecha, una escultura
de 18 metros de altura y 50 toneladas de peso. Y se colocó en ese sitio para evitar que se presentaran más desgracias en la zona. Los creyentes religiosos, pues como que discurren un poquito o no comparten las mismas opiniones con los seguidores del fenómeno ovni. Porque unos dicen, en el 67 se erigió el monumento a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los pescadores, y gracias a sus bondades y bendiciones no han tocado los huracanes a Tamaulipas. Los fanáticos del fenómeno ovni, que han visto infinidad de luces flotando y sumergiéndose en el mar, dicen no, hay una base extraterrestre y ellos son los que nos cuidan a nosotros. Hay una discrepancia de opiniones, don Pedro, hay una discrepancia. Dice acá, sin embargo, los especialistas atribuyen esta inmunidad a las altas temperaturas del agua del Golfo de México. Aquí ya saltaron los científicos y dicen, porque mucha gente hace oídos sordos al punto de vista científico, pero dice que estas temperaturas son tan bajas en algunos momentos que inhiben el aire caliente, el cual se va lejos y se pierde de vista. Están tratando los científicos como de minimizar esta cuestión. Es así que en el año 2013 las autoridades municipales de Ciudad Madero, esta es otra cosa. Comenta que al pensar que los extraterrestres nos protegen del impacto de los huracanes, es una creencia que se origina de una necesidad de conciliar nuestros miedos con los misterios que nos propone la naturaleza. Esa es la creencia científica. En el caso de los extraterrestres y los ciclones, la creencia es el resultado de que los fenómenos no han azotado nuestra costa relacionándose con supuestos avistamientos. Dice aquí el lado científico que a raíz de que estos generan leyendas urbanas, se van enriqueciendo detalles que son atractivos para el turismo. Detalles que van desde la ficción y también que surgen de la necesidad de creer que estos nos han hecho invulnerables o resistentes a los ciclones. La directora de la Unidad de Capacitación y Consultoría Psicológica, Eva Laura Castilleja, menciona que la creencia de que seres extraterrestres protegen la zona de huracanes es atribuible y se justifica en el pensamiento mágico del ser humano, que existe desde los primeros hombres de la Tierra, y que consiste en la evocación mental de ideas o imágenes mágicas y positivas, llevando al hombre a creer en fuerzas sobrenaturales. Ahí está entrando ya también el lado psicológico, que trata de disuadir o trata de justificar un poco esta cuestión. Sin embargo, ya para concluir, dice, la creencia de que los extraterrestres nos protegen de un huracán llega a tal grado que hasta se habla de una supuesta ciudad submarina donde habitan estos seres allá en el fondo del mar. Lo que sí es cierto es que durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, desde diferentes partes de la zona se han reportado la presencia de estos objetos voladores no identificados. Imágenes que han sido compartidas a través de las redes sociales, las supuestas evidencias de estos avistamientos inusuales, que aún en estos días siguen apareciendo. Amigos del auditorio, ustedes tienen la última palabra. Hay tres vertientes. Desde hace 54 años, 1967 al 2020, 2021, no han tocado los huracanes a Tampico, Madero, a la costa de Tamaulipas, y esto coincide con el primer avistamiento de 9 objetos, coincide con que no fue una persona sino muchas, coincide con esta bitácora del controlador de vuelo y coincide también con este señor trabajador de la refinería
que dice que simple y sencillamente los han observado y ven cómo se sumergen a las aguas del océano. El lado religioso dice: en 1967 se levantó la gigantesca estatua de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, y con sus bendiciones, viendo hacia el mar, nos ha protegido de los ciclones. El lado científico y el lado psicológico de Eva Laura Castilleja dice que esto es producto de la imaginación del hombre y su necesidad de creer en algo, de estar protegido. Son tres vertientes. Lo cierto es, amigos del auditorio, que aún en estos momentos, en estas fechas, han sido muchos los avistamientos que se siguen dando en Tampico Madero, estado de Tamaulipas. Don Pedro. Pues sí, efectivamente, Humberto, desde el momento en que se empieza a hablar sobre estos objetos voladores no identificados, pues surgen dos vertientes, Humberto, la de los escépticos y las de los que sí creen, ¿verdad? Pero pues hoy en día la situación se ha tornado más, Humberto, para los que creen que de los escépticos, porque el hecho de que usted está viendo un fenómeno, válgase la redundancia, con sus propios ojos, pues eso significa que sí existe, Humberto, que sí, que ese fenómeno es real. Ya no vamos a estar diciendo que no existe, no, es real. Y pues como lo dice usted, la última palabra la tiene el público, que puede pensar y razonar como él crea conveniente. Efectivamente, don Pedro Díaz, el público es quien tiene la última palabra. Las evidencias están sobre la mesa, lo hemos repetido muchas veces en este programa, no avalamos, no desmentimos, no profundizamos, pero cuando hay que decir las cosas, cuando hay que decir en base a investigaciones, en base a evidencias, en base a testimonios, es aportar datos, aportar detalles, con fechas, con tal vez nombres, locaciones, en fin. Ahí están. Es caso curioso y de verdad muy curioso que ellos aseguren que desde hace 54 años, desde el primer avistamiento colectivo, no han sido tocados por huracanes. Y esto ha llegado ya a oídos de personas fuera del continente americano, hablemos de Europa, hablemos de Asia, hablemos de otros continentes, en donde dice que es raro. Pues iremos a investigar, iremos a conocer o iremos a recabar más información para ver de qué se trata. Más allá del misterio radio. Y aquí me olvidé un poquito de comentar algo de lo que dice que en el caso de los extraterrestres y los ciclones, dice que la creencia da como resultado, la creencia nos da como resultado de que estos fenómenos no hayan azotado nuestra costa. Esto parece que lo está diciendo una persona y se relaciona mucho con los avistamientos de estos objetos voladores. Nosotros tenemos la confianza de que ellos nos cuidan y nos vigilan. Nos parece hasta cierto punto increíble que ya ha pasado más de medio siglo y no ha sido tocado ni Tampico ni Madero, es más, la costa de todo Tamaulipas, porque seguros estamos de que ellos nos protegen y tienen una base submarina. Más allá del misterio radio. Hablando precisamente, Humberto, de avistamientos, el estado de Guerrero pues ha sido parte de la historia de estos fenómenos, y me voy a remontar al año de 1957 en el puerto de Acapulco. Este hecho que sucedió ahí, ahorita les digo los detalles, nos los narra mi madre. En 1957 ya habla la señora Adolfina Peláez Iglesias, mi madre, que en un barrio pues cerca del centro de la ciudad, el nombre del barrio es La Mira,
que está en lo alto y que existe ahí una playa que está cerca de La Mira, que se llama Potrerillo, esa playa. Hubo un acontecimiento, un avistamiento, Humberto, donde lo vio casi todo el barrio. Dice que ella estuvo esa noche con una de sus hermanas, fue a visitarla y se le hizo tarde y se quedó a dormir en su casa. Y la sorpresa para todas las gentes, los que seguramente que pues ya muchos ya no viven, hablando de hace más de 60 años, vieron que en la madrugada, como a las 4 de la mañana, empezó a descender un artefacto redondo con muchas luces, al grado de llegar hasta a sentarse en la tierra. Y pues imagínense en ese tiempo cómo podríamos llamarle la ignorancia de lo que estaban viendo, Humberto. Del desconocimiento, que no era ni más ni menos que era un ovni, Humberto. Y deja una huella trascendental ese fenómeno que vieron, porque hasta hoy en día todavía existe la huella, que nunca creció ahí, nunca ningún pasto ni nada. Aterrizó, sí bajó, dice, y quemó toda la parte donde bajó. Toda esa parte que en ese tiempo era pues lugares muy solos. Hoy pues ya están muy poblados ahí del puerto de Acapulco, ¿verdad? Pero eso en Acapulco y en todo el estado de Guerrero ha habido muchos avistamientos, Humberto, y un día sería muy bueno que hiciéramos un programa de avistamientos del estado de Guerrero. Vamos a hablar porque son muchos, Humberto. Vamos a hablar de uno de esos. Carlos Salazar nos dice: yo vi un ovni por el rumbo del Ocotito. Dicen, le llaman el vigilante. Muchos automovilistas lo han visto y dicen que sí aparece siempre después de las 11 de la noche. ¿Qué saben ustedes de esto? Bueno, creo que sí sabemos algo del vigilante. Bueno, del vigilante, dicen que es entre el Ocotito y el tramo Tierra Colorada. Don Pedro, ¿usted ha sabido algo del vigilante? He escuchado, pero muy poco. Muy poco. Sí. Bueno, yo he escuchado algunos relatos, reportes, de que pues sí se aparece, pero que es una luz muy grande, una luz inmensa, yo creo que de un buen tamaño, que está fija, obviamente es menor que la luna y más brillante, y que está a cierta altura y no se mueve. Por eso le llaman el vigilante. Está en el tramo entre Ocotito y Tierra Colorada. Así me lo han dicho, exactamente el lugar. Ojalá me llame alguien del auditorio si es que tiene algo relacionado con el famoso vigilante que se aparece en las noches en el tramo rumbo a Acapulco, en el tramo entre Ocotito y Tierra Colorada. Ojalá y nos pueda compartir sus experiencias. Gracias, Carlos Salazar, que nos está escribiendo vía WhatsApp. Más allá del misterio radio. Lo que comentaba Carlos Salazar, de que si sabemos algo del vigilante, ahorita en comerciales nos pusimos a aportar lo que cada uno de nosotros sabe, y pues que sí es un objeto volador no identificado, no es nada conocido, no es una antena, como muchos decían antes. No, es que hay una antena y el foco se ve hasta arriba. No hay ninguna antena, y además las antenas tienen los focos, los códigos que se le llaman, de color rojo. Y es un tamaño que sí se puede ver a distancia, pero se define perfectamente en color rojo. En el caso del vigilante, es un objeto volador de más tamaño, una esfera, se pudiera decir. Bueno, a lo lejos se puede ver como una esfera. Brillante, con luz que cambia, que evoluciona. Incluso por ahí hay el testimonio de un ingeniero que estuvo construyendo en un tiempo la autopista del Sol, que estuvo a cargo de un tramo, que comentaba que él en las noches, y pues algunos de sus trabajadores veían este objeto, y de ahí viene el nombre del vigilante, porque haga de cuenta usted, es un objeto fijo, que yo creo que en un momento determinado tenía movimiento o se iba, pero que estaba
a buena altura, no muy alto, pero de gran tamaño y luminoso. Don Pedro. No olvidemos, Humberto, que por ese rumbo de Locotito existen pirámides. Hay una pirámide donde la gente va pues cada año a refrendar su gratitud hacia los dioses, y pues por ahí puede surgir algo. Los ovnis siempre buscan esas cosas que son muy enigmáticas. Efectivamente, sí, están las ruinas de Tehuacalco, por ahí de Tierra Colorada, muy cerca. Sí, pues bueno, eso es lo que tenemos. Más allá del misterio radio.